Hola a todas y a todos. Muy, muy buenas noches. Espero, como siempre, que estén teniendo un muy buen término de semana, un inicio de fin de semana, que, que se venga un hermoso descanso. Eh, y antes de presentar el programa y el capítulo, quería tomarme eh, un minutito para hacer una invitación. Sobre todo a propósito eh, de este ítem, de este apartado, de este eje temático que estamos teniendo, que es conectar con la mejor versión de mí. Eh, Me surgió una reflexión a propósito de una experiencia que tuve eh, sobre que luchamos mucho contra la vida, nos cuesta mucho eh, agradecer, nos cuesta mucho a veces salir como del entrampamiento. eh, pero tenemos muchas veces mucho, 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 mucho. Eh, y yo apostaría que incluso en el dolor y en la oscuridad máxima seguimos teniendo elementos, regalos de la vida. Eh, Mi invitación desde una postura súper personal, en realidad no saliendo un poquito del eje profesional, eh, es que no olvidemos que mejorar y ser felices es un camino que tenemos innato, estamos creados para hacer eso. Biológicamente incluso tenemos una potencialidad para aquello. Y, y a veces simplemente hay que decir, ya, voy a ser más feliz, voy a estar más agradecido, agradecida, voy a luchar, voy a darle. A veces es solo dar ese paso. Y cuando lo damos todo fluye. A veces es más fácil de lo que pensamos. Pero está en nosotros, pues esa decisión siempre es de nosotros. Eso. Dicho esto, quiero darles la bienvenida al capítulo 17 del proyecto Conversemos en su segunda temporada. Es el sexto de 8 capítulos que vamos a tener sobre el encontrar la mejor versión de nosotros mismos. Eh, um, Se nos va acercando el final de la segunda temporada. Se vienen proyectos bien bonitos que les voy a ir contando a lo largo de las semanas. Eh, Hoy, en el eje temático de ser la mejor versión de nosotros mismos y mismas, el tema de hoy es los límites y la empatía. Em, la definición etimológica es bien interesante porque alude a que el límite es el sendero abstracto y ficticio, eh, pero comprendido por todos, que separa dos campos. Eh, Alude al principio de algo y al fin de algo. Y ese punto que genera esa separación y ese inicio y ese fin de algo se llama límite. Es muy interesante porque el límite es la base de la contención. La contención no solo tiene que ver con el apapachar, sino que también tiene que ver con el estructurar, con el poner el límite, con decir hasta aquí. Y eso como proceso vital, como proceso vincular, como proceso de formación, como proceso socioafectivo, la contención es central.
Y uno de los ejes que sostiene uno de los pilares que sostiene la contención es la postura de límite. Eh, los límites definen la relación con el mundo. eh, los límites, eh, de alguna manera, están siempre presentes en la constitución de las relaciones, de las relaciones entre personas, de las relaciones entre personas y el entorno. El límite siempre está, a veces más establecido, menos establecido, más explícito, menos explícito, pero siempre está. Es uno de los elementos que siempre está presente, independientemente de cómo esté. Eh, es muy interesante porque el límite de alguna manera también es una muestra de amor con uno mismo, pero también con el otro. Porque a través del límite yo veo y reconozco. Me veo y me reconozco, porque sé que aquí estoy, pero también veo y reconozco a un otro. Y en esa visión y en ese reconocimiento es que emerge la posibilidad de estar, de encontrarnos, de crear. Desde ahí es un acto de amor. Es heavy porque esta sociedad más cartesiana, más dual, más binaria, que dice, bueno, el amor tiene que ver con aceptar mucho, y el límite tiene que ver con algo que es como más negativo. No, po. El límite tiene que ver justamente con un acto de amor, de reconocimiento hacia mí y hacia el otro. De hecho, tenemos un límite con el mundo súper establecido de los mamíferos, y es el cuerpo. El cuerpo es el límite entre mi sistema y el mundo, entre mi individualidad y el otro. Y eso pasa en los mamíferos también, y en los animales, en todo ser vivo finalmente. El cuerpo físico es el primer gran límite. Desde ahí, entonces decimos, bueno, si está en la corporalidad, en la materialidad, probablemente en el plano más abstracto también hay límites. ¿Cuáles? Ya, esa es otra historia. Entendiendo eso, es súper importante mencionar que el límite eh, no tiene que ver con el enojo, o no es el único camino. Si bien el enojo es la emoción que nos sirve para establecer límites, eso es lo más primitivo y visceral. Los animales se agreden para establecerse límites. Eh, y ahí está nuestra ventaja, que con la conciencia podemos, eh, a propósito que está conectado al Pedro, aprendí esa palabra de él, la problematización. Eh, podemos problematizar la situación, es decir, podemos ponerla en cuestión y en tensión. Podemos preguntarnos cuál es la forma en la que queremos establecer el límite. Y ahí está el elemento crucial. Siempre cuando entendemos que hay que establecer un límite, pensamos que hay que agredir, que hay que establecerlo de una manera más agresiva y violenta. Y no, po. El límite se puede establecer de muchas formas. Y hay una diferencia entre establecer un límite y remarcar un límite. Hay veces que hay que remarcar el límite y claro, y hay veces que tienen que haber formas más enfáticas, porque si el otro quiere transgredir tu límite tienes que frenar. Pero cuando yo establezco mi límite, el primer establecimiento del límite puede ser de muchas formas. Eh, de hecho, está demostrado que las formas más amorosas siempre llegan mucho más, porque en las formas más agresivas nos ponemos en método defensivo. Y en el método defensivo o en el modo defensivo, eh, lo que ocurre es que nos bloqueamos. Queremos defender nuestra postura, queremos defendernos, por lo tanto no escuchamos ni vemos al otro. Entonces la agresión lo que tiende a generar es un bloqueo del interlocutor, no una apertura a recibir. Desde ahí que lo amoroso, eh, que puede estar y que está en todo, o que tiene la potencialidad de estar en todo, nos lleva a poder eh, establecer de muchas formas un límite y ya no entender que el límite es esta cuestión más violenta, de golpe. Eh,
E incluso el remarcar un límite también puede ser de maneras enfáticas pero no violentas. Porque es nuestra ventaja, pues tenemos un lóbulo frontal desarrollado y otros órganos a nivel cerebral y otras redes eh, activadas por nuestra cultura que nos permite entonces decidir muchas cosas, entre ellos las formas. Eh, el torpedo. Leo Paloma. Totalmente de acuerdo, los límites implican tomar una postura y decidir. Y eso implica un riesgo, dar el paso y atreverse a vivir la experiencia de hacernos cargo de sus resultados en nuestra vida. Sí, po, toda decisión implica un costo, implica un beneficio, implica hacernos cargo de alguna manera, y ahí es súper importante lo que tú decís porque el primer, la primera claridad que tenemos que tener es cuáles son nuestros límites. Cuando yo establezco mi límite, naturalmente voy a establecer un límite, aquel límite, en mi relación con el mundo. Cuando yo me preocupo de establecer límites al mundo, sin tener claro cuál es mi límite, son cáscaras de huevo vacías en el fondo, rotas y superpuestas después. Eh, ese límite es muy frágil, porque ¿dónde se sustenta? En la convicción, en la coherencia. ¿Y dónde está esa coherencia y esa convicción? En nosotros. Parte de nosotros y después naturalmente se, se pone en el mundo o se establece con el mundo. Desde ahí surgen preguntas súper importantes que tienen que ver con el sentido, ¿no? ¿Cuándo establezco los límites? ¿Por qué? ¿Para qué? Eso es súper importante. Porque a veces me pongo a establecer límites y ¿por qué? ¿Por qué no dejo que fluya? ¿Por qué no acepto que esto tiene que transgredir un límite y me tiene que tocar? Ya hablaba con una persona sobre hundirse en el dolor. Hay veces que uno transgrede ese límite de voy a dejar de sentir dolor y voy a tirar para adelante o voy a tirar para arriba y me sucumbo en el dolor. ¿Por qué entro en ese dolor? Porque después dreno. Cuando estoy en ese espacio y lo regulo y lo establezco en un límite, después puedo drenarlo y seguir. Entonces hay veces que el límite se tiene que transgredir. Otras veces que no. Ahora, cuando yo me pregunto, ¿por qué ahora? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Para qué? Cobra sentido. Cuando cobra sentido, se vuelve particular y único. Y ese es fundamental. Otro acto de amor fundamental, y que vamos a hacer el link un poquito más adelante, es la empatía. La gran definición que todos conocemos es la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Hay definiciones que aluden a sentir y entender la experiencia del otro. Sentir y entender la experiencia del otro. Y ahí hay un elemento teórico bien interesante que es la empatía emocional, que es aquella experiencia que yo logro, en la que logro conectar con el otro a propósito de que eh, he vivido algo similar. Hay algo innegable, la experiencia nos da una sabiduría única. Y esa sabiduría única tiene que ver con que sé cómo se siente mi cuerpo, tiene ese registro. Y cuando te veo vivirlo, lo vivo desde acá, desde ese registro. Es algo bien interesante, no significa que si yo no lo he vivido como tú, entonces no lo vivo. No, pues, desde ahí la invitación es como, bueno, si te veo triste, a lo mejor no he vivido lo mismo que tú, pero sí he vivido la tristeza. Y desde ahí puedo empatizar emocionalmente. Y ahí hay un paso muy hermoso a la compasión que ya vamos a hablar de ello. Por otro lado está la empatía racional que tiene que ver con entender la experiencia del otro y que eso es lo que se ocupa en terapia en gran medida, que es lo entrenable, que es cuando yo adquiero la capacidad de poder salirme de mí por un momento y ponerme en tu lugar y entender cómo lo estáis pasando y te puedo ver. Desde ahí entonces aparece ese entendimiento de qué es lo que te está pasando. Y desde ahí aparece la ayuda con perspectiva. Ahora si yo junto estos dos elementos, que naturalmente vienen juntos sin duda, lleva a la compasión. Compasión que tiene que ver con
con acompañar, con estar con el otro, con la pasión en el sentir, finalmente tiene que ver con este ejercicio de la definición, de hecho dice que es sufrir juntos. Es el contacto y la comprensión del sufrimiento eh, del otro. La compasión tiene que ver con eso, con, con lograr estar, acompañarte en ese sentir. Eh, Cuando yo te acompaño en ese sentir, lo que hago, nuevamente, es verte, es reconocerte, es establecer un límite de individualidad y subjetividad, de decir, ¿sabes qué? Eh, Hola, Katherine. De decir como, es que tú eres así, es que tú eres asá. No, po, de validarlo, ¿cachai? No de juzgarlo, de no decirte, oye, pero para de llorar, o deja reírte, o no, de entender que estáis en un estado, y ese estado es tuyo, y yo puedo compartirlo o no, eh, mientras no transgreda mi límite, eh, bacán que esté en esa, po. Eh, y desde ahí entonces te puedo acompañar si es que necesitáis compañía, si es que percibo que te puedo acompañar, sea el estado que sea, doloroso o satisfactorio. Eh, o te dejo en la tuya porque no puedo, porque no conecto, porque simplemente cacho que tenés que estar solo, sola. Eh, en la empatía yo reconozco al otro como un legítimo otro. Y esa es una forma de establecer límites. Eh, el límite no nos separa, sino que nos diferencia para poder unirnos, pues, entendiendo que somos distintos. Y en esa diferencia podemos complementarnos, encontrarnos y demás. Eh, Muy bonito porque la empatía y el límite de alguna manera es una forma de relacionarse, un elemento que está en la relación, un elemento que nos permite como conectarnos con nosotros, con el otro, amarnos a nosotros y amar a ese otro, valorarnos, respetarnos. Eh, y vuelvo al mismo punto, ¿no? Que es el sentido de por qué hacerlo, porque es toda una elección. O sea, esto de tengo que ser hiper empático, tengo que establecer siempre los límites, tengo que eh, per se, porque sí, porque hay que hacerlo, no. Eh, Me enseñaron de chico una frase y que sin duda es súper cuestionable desde lo lógico, pero me sirvió mucho siempre para validarme, para tener seguridad. Que si el mundo te dice que estás equivocado, es porque el mundo está equivocado. Que aluda a que los mandatos sociales no siempre dicen la verdad. Si te hace sentido y lo eliges, bien, si está en sintonía contigo, pero si no, per se porque los demás lo dicen, no tiene validez. Tiene que pasar por el filtro del sentido personal. Eh, Está la magia de la conciencia, la capacidad de poder elegir finalmente. Eh, ¿Por qué quiero estar con el otro? ¿Por qué quiero reconocerlo? ¿Por qué necesito reconocerme? ¿Por qué es tan importante esto? ¿Por qué ahora? ¿Qué es lo que estoy buscando? Cuando yo elijo conectar con el otro, también estoy reconociendo que tengo la capacidad. Y hay veces que no la tengo. Y puedo solo estar. Hay veces que puedo entregar algo que al otro no le sirve, pero mi presencia es suficiente. Porque hay compañía y el otro encuentra su respuesta solo por el hecho de saber que no está solo sola. Y hay veces que el otro también necesita esa claridad y conocer que es hasta aquí nomás, o es un poquito más allá. Cuando yo establezco un límite claro y de buena forma, lo que ocurre es que le permito al otro relacionarse con mucha más facilidad y no nos enrollamos tanto, sino que fluimos en base a esa estructura que está más dada. ¿Para qué? Es una pregunta que nos va a acompañar. ¿Por qué ahora? Las preguntas del sentido, que le dan una razón a esto que proponemos, de conectarnos con un otro, pero también de permitirnos conectar con una versión actualizada, como decíamos de nosotros, ¿no? Eh, de decir, bueno, desde aquí elijo estar en el siguiente nivel del espiral, una mejor versión de mí. Que ahí viene una hermosa pregunta de
Eh, ¿Qué es lo que ando buscando para hacer esta mejor versión de mí? ¿No? Las mejores versiones no están establecidas en un manual, tienen que ver con nosotros, con nuestra propia evolución. Eso, queridos y queridas. Muchas, muchas gracias. Hoy día, tal como estrené mi collar en algún momento, estreno mi chaleco. Viene una noticia bien bonita. Prontamente estén atentos a las redes. Tenemos eh, la primera auspiciadora que tiene que ver con el estreno de mi chaleco. Les voy a dar el link, El Baúl de Mónica. Eh, Se viene el invierno, la lanita y muchas otras eh, eh, producciones llenas de amor, de energía, de sentido, están, están ahí acompañándonos y nos van a empezar a auspiciar. Así que me van a ver con outfits distintos todas las semanas y con elementos hermosos que no solo están en la ropita. Lo agradezco porque el frío es un obstáculo para mí y con esto el frío se hace llevadero y se puede ver desde otro lado. Eh, Gracias por estar, por conectarse, por participar, eh, por tomarse este tiempo y este momento. Como siempre, sus comentarios pueden estar eh, eh, por interno como suelen hacerlo. También hay algunas personas que lo comparten en público, está maravilloso, que lo podemos ver todos. Eh, Aquí estamos, para conversar, para crear juntos, para aprender de, de todos, de nosotros mismos y de aquellos con quienes nos conectamos en el camino. Así que cualquier cosita que yo les pueda ayudar también, aquí estoy felices. Me escriben nomás y vamos conversando. Que tengan un hermoso término de día, una hermosa noche reponedora, un hermoso fin de semana. Mucha fuerza si están pasando procesos difíciles cuesta arriba. Nunca estamos solos. Nunca estamos solos y la luz siempre está, aunque no la estemos viendo. Un abrazo gigante, con mucho cariño y mucha energía. Nos vemos el próximo viernes, capítulo 18. Chao.